Pasamos por agua y por fuego, y tu palabra brotó y se cumplió. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre, Señor. Es el renuevo de Jesús, donde todos postrados adoramos a Dios. Es el renuevo de Jesús, donde muestras tu nombre. Miqueas 6, verso 6. Bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Estamos por allí? Miqueas capítulo 6, verso 6. Leo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Señor clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Presta atención al castigo y a quien lo establece. Amén. Qué importante lo que está diciendo Miqueas allá. Miqueas estaba diciendo, ¿con qué me presentaré yo al Señor? Se preguntaba él eso. ¿Con qué me presentaré? ¿Con qué adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. Haciéndose esa pregunta, ¿se agradará a Él de 10,000 becerros, de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Con qué me presentaré ante el Dios Altísimo? Decía Miqueas. Y después dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué importante es esto. Porque en el versículo 9 nos dice, la voz del Señor clama en la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Clama la voz del Señor, clama la voz. ¿Qué nos estará hablando aquí Miqueas? Miqueas dice en el versículo 8, Él te ha declarado. Qué importante, hermano, cuando nosotros vivimos delante del Señor tratando de llevar una vida delante de Él y nosotros estamos tratando de prestar atención a lo de que declara el Señor cada día en nuestras vidas. Porque dice que clama su voz. Él nos declara. Dice Miqueas, oh hombre, Él te ha declarado. Porque Él nos declara. En cada servicio, cada prédica, el Señor nos declara. Nos declara su palabra. ¿Qué está pidiendo Él de nosotros? Ahí están 3 palabras fuertes. Que son hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué importante entender esto, que cuando Dios nos declara su palabra, Él pide con esa palabra que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Él. Mira lo que trae la palabra, trae la justicia, trae el amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La justicia es algo que siempre hemos estado hablando acá en los servicios. Hemos estado hablando de esa justicia que nosotros tenemos que hacer de acuerdo a la palabra, el aplicarla, eso es la justicia. La justicia es aplicar la palabra, obedecer a lo que Dios nos dice. Como dice allí en el versículo
9 dice: la voz del Señor clama en la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Prestad atención al castigo a quien lo establece. Eso viene en la palabra y en los juicios que Dios emite sobre nuestra vida. Porque Dios emite juicios sobre nuestra vida cuando nosotros estamos delante de Él. Porque dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Dios emite juicio sobre nuestras vidas con sus palabras. Con sus palabras, dice el profeta Jeremías: los corté con las palabras de mi boca, dice el Señor por medio del profeta Jeremías. Los corté con las palabras de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios con la palabra hace muchas cosas. En nosotros los creyentes, Él establece la justicia, como este mismo Miqueas dice en el capítulo 7, en el versículo 8, dice Miqueas: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque moré en tiniebla, el Señor será mi luz. La ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza. La que me decía: ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos lo verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Amén. ¿Sí? Vemos que Dios nos está juzgando constantemente. Por esto era que Israel, al no entender esto, siempre mataba a los profetas de Dios. Los mataba, los apedreaba. Pero ¿qué estaba tratando de Dios de hacer con Israel? De establecer en ellos su justicia. Los juzgaba a Dios. Los juzgaba con rectitud para meterlo, para tener misericordia de ellos. Porque ¿de dónde viene la misericordia? Porque cuando hablamos de misericordia, dice hacer justicia y amar misericordia. O sea, ¿de dónde viene la misericordia? Si nosotros vamos al capítulo 9 de Jeremías, Jeremías 9, vamos a irnos exactamente al versículo 23. ¿Estamos allí? Lean el nombre de Cristo Jesús. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Ahí quien hablaba, el Señor. Pero naturalmente, ¿quién estaba hablando allí? El profeta Jeremías. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Aquí Jeremías decía: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Amén. Que las hago, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago estas cosas: juicio, justicia y misericordia en la tierra, porque estas cosas son las que quiero, dice el Señor. ¿De dónde viene esa misericordia? Que Él ama que nosotros tengamos de Él. ¿Cómo podemos ver nosotros la misericordia de Dios? Bueno, dice que Pablo, que nosotros, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros. Ahí vemos su misericordia. Dice que Él, siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y en la condición de hombre se humilló, siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. O sea, ahí vemos su misericordia. Él no tenía por qué hacerlo. Él lo hizo porque tuvo misericordia de nosotros. Él es un Dios justo y sabe que su justicia rondea a toda la tierra. Y Él hace juicio, justicia y misericordia en la tierra. Sí, al ser justo Él sabía que estábamos perdidos por su justicia. Sin su misericordia estamos perdidos. Entonces ahora Él nos pide a nosotros que hagamos misericordia. Esto es impresionante, porque
hay una parábola que el Señor Jesús habló de los deudores. Eran dos hombres deudores y uno le debía 10,000 talentos al Señor y fue y le rogó por la vida del Señor. Le perdonó los 10,000 talentos, pero a él había uno que le debía 300 denarios y él lo aseaba y no quiso perdonarlo. Y vemos allí en esa parábola cómo Dios habla de la misericordia que Él tiene con nosotros y la poca misericordia a veces que nosotros mostramos hacia los demás. ¿Qué es tener misericordia? Hermano, cuando nosotros le ofendemos, Dios se molesta porque le ofendemos. Eso es una realidad. Él se indigna porque le ofendemos. Él es un Dios justo. Y si nosotros persistimos en ofenderlo, Dios sigue indignado con nosotros. Pero si nosotros nos volvemos y le pedimos perdón, Dios tiene misericordia de nosotros y nos perdona. ¿Se ve? Igualmente hemos de ser nosotros. Hay personas que a veces nos hacen cosas que es tremendo. Pero si la persona nos pide perdón, nosotros tenemos que tener misericordia como nuestro Dios tiene misericordia. ¿Se ve? Nosotros siempre tenemos que practicar la misericordia. Pablo dice, en cuanto dependa de ustedes, tened paz los unos con los otros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que guardar la misericordia de Dios en este mundo. ¿Es así? Cuando uno viene como creyente, uno piensa que ahora todo el mundo lo que hagan con uno, salen perdiendo si se meten con uno. Uno a veces cree esas cosas de que nunca vendrá algo malo sobre uno. Pero a veces pareciera ser lo contrario, que en la mayoría de las cosas que uno hace, lo ultrajan a uno. Y ciertamente Dios permite estas cosas para que uno muestre misericordia. ¿Se ve? Para que uno muestre misericordia. Porque cuando nosotros mostramos misericordia a aquellas personas que nos ultrajan, la misma palabra nos enseña que nosotros echamos ascuas de fuego sobre esas personas. No es que lo hagamos con ese sentido, sino al hacerlo como Dios nos manda, a tener misericordia como Él tiene de nosotros, ascuas de fuego van sobre aquellas personas que no tienen misericordia hacia nosotros. Pero es importante esto porque Dios dice que Él ama la misericordia. Y a veces nos olvidamos de esto y nos desviamos de esto sin entender que al hacerlo tenemos problemas con Dios. La apóstola a los Hebreos dice, mira que no brote una raíz de amargura que les estorbe y por ella muchos sean contaminados y esa raíz de amargura les impide alcanzar la gracia, dice la apóstola a los Hebreos en su resumen allí en ese texto. ¿Sí? ¿Y qué pasa con esa raíz de amargura? ¿De dónde vienen esas raíces de amargura? Esas raíces de amargura vienen de la falta de perdón, de la falta de misericordia. ¿Se ve? Cuando no tenemos misericordia no somos capaces de perdonar. Cuando nos hacen algo pensamos que esa persona tiene que ir al mismo infierno por eso que nos hizo. Sin entender que el Dios de los cielos podía mandarnos a nosotros al infierno, pero Él escogió tener misericordia de nosotros. Y no en el momento que nos merecíamos misericordia, cuando le éramos contrario, porque dice, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, en ese tiempo fue que Cristo murió por nosotros. El justo por los injustos. Impresionante, el justo se dio por los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros. Él nos hace ahora justos cuando nos volvemos a Él y pedimos perdón y nos arrepentimos y vemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Por eso cuando Jesús dice, el que no cree en mí ya ha sido condenado, el que cree en mí será salvo. Amén. O sea, el que cree en mí será salvo, el que no cree en mí ya ha sido condenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el creer en Él lo que nos hace es acreedores de esa misericordia de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque de esto es lo que se trata. No se trata de personas que puedan hacer las cosas, no se trata de personas que sean capaces, se trata de personas que estén entendidas en lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? Es un Dios de misericordia y lo hizo en Jesucristo.
con nosotros. Y al entender esto, nosotros podemos recibir esa misericordia. Y al recibir esa misericordia, recibimos toda esa gracia que Dios nos da. Por eso Jeremías dice: alábese en esto el que hubiere de alabarse. Alábese en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago juicio, justicia y misericordia en la tierra. ¿Dónde lo hace? ¿En la iglesia? No, en la tierra. En la tierra hace el juicio, justicia y misericordia. Y debemos entender, porque hace un momento hablábamos de todas las situaciones que están pasando en el país, y ciertamente la mano del Señor ha estado metida en eso y está metida en eso con fuerza. Ciertamente nosotros acá tuvimos un privilegio, que el Señor nos anunció todas estas cosas que venían. Todas estas cosas que están pasando para nosotros no deberían ser extrañas. Mas Él nos anunció esto mucho antes que comenzara, y después nos anunció que venían tiempos aún más difíciles. No anunció un pare, tiempos más difíciles. Mas la primera vez que lo anunció dijo que no le pidiéramos por este pueblo. Hablando, Él no habla de las personas, Él habla del sistema, Él habla de lo que se ha convertido la multitud, de lo que se practica, de lo que se hace. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes de esto. Porque cuando Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, Dios nos juzga. Dios nos juzga. Y estamos en el tribunal de Cristo. ¿Y para qué nos juzga? ¿Para qué nos juzga? Para castigarnos. Para castigarnos. ¿Y para qué nos castiga? Para no condenarnos con el mundo. ¿Se está viendo? Porque de un juicio viene el castigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La iglesia tiene un privilegio, que el juicio a la iglesia es acá, en el tribunal de Cristo. Y tiene el privilegio que donde va a recibir según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, aquí obviamente mientras esté en el cuerpo, aquí va a recibir el castigo por lo que haga. ¿Y para qué? Para Dios no condenarlo con el mundo, porque el mundo va a ser juzgado allá. ¿Y por qué va a ser juzgado allá? Porque no recibió a Cristo. Y al recibir a Cristo, nos hacemos acreedores de la salvación, de su justicia, de su juicio. Porque nosotros los que padecemos juntamente con Él, vamos a ser glorificados juntamente con Él. Amén. ¿Y por qué padecemos juntamente con Él? Porque Cristo va a juzgar nuestras vidas. Las va a juzgar. ¿Para qué? Para meternos. Él es el maestro. Él es el rabí. Ciertamente nos lleva, nos enseña, nos dirige a su justicia para que nosotros podamos aplicarla luego. A veces pensamos que es cualquier cosa, porque venimos al Señor y ciertamente no entendemos. Él lo sabe. Nosotros a veces tratamos de hablar delante del Señor con una mente como que lo conociéramos, como que si entendiéramos lo que Él hace, cuando en realidad no sabemos ni lo que hace. Vamos a medida de que vamos viendo las cosas, es que vamos enterándonos de lo que Él estaba haciendo. Impresionante, impresionante. Cuando los discípulos de Jesús descendieron con Él del monte, ellos vieron todas esas cosas y cómo Jesús se transformó delante de ellos y sus vestidos eran blancos, impresionante. Y cuando Jesús desciende, Jesús le dijo que no hablaran de eso con nadie, sino hasta que el Hijo del Hombre fuese resucitado. Impresionante, porque Jesús sabía que ellos no sabían lo que iban a hablar. Ellos no sabían ni cómo lo que iban a hablar, porque ellos lo que iban era tratar de expresar ese hecho tan espléndido que ellos vieron. Uy, glorioso. Pero realmente eso no salva. Porque las personas a veces escuchan cuentos asombrosos y se sorprenden, pero no los lleva ni siquiera al arrepentimiento. ¿Se ve? Entonces, ellos no entendían, así somos nosotros, no entendemos en realidad lo que Dios hace. Dios establece su obra en medio de nosotros. Yo imagino la primera iglesia. Ellos decían, bueno, estamos aptos, podemos ir a hablar.
podemos ir a hablar, Señor, ¿cuándo establecerás tu reino? No, ustedes quedaos aquí hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Quedaos aquí hasta que recibáis poder de lo alto, hasta que recibáis poder. Impresionante, porque ellos pensaban que ellos podían, pero no entendían que tenían que esperar al Espíritu Santo para que Él lo hiciese. Normalmente nosotros no entendemos nada de las cosas que el Señor hace. No las entendemos y quisiéramos a veces aplicarnos en esas cosas, pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso Miqueas dice: la ira del Señor soportaré, porque pequé contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Impresionante. Yo pequé contra Él, o sea, soportaré ahora su castigo. Esto es lo que sucede en nosotros los creyentes. Esto es lo que sucede. Pero después de esto, Jesús, ¿qué hace Jesús? Hace su justicia en nosotros, la hace resplandecer. ¿Qué hace el resplandecer en nosotros? Su justicia. Por eso nosotros tenemos que buscar el amar misericordia. ¿Por qué es tan importante esto, el amar misericordia? Porque el no amar misericordia nos detiene. Cuando nosotros no perdonamos, dice Jesús, el Padre no nos perdona. ¿Se ve? Si hay algo que nos ate a nosotros, es el no perdonar. Y el diablo lo sabe. Cuando no perdonamos, nos atamos, tanto que la parábola dice que será entregado al verdugo y de allí no saldrá. Impresionante. ¿Por qué? Porque el verdugo ilustra al enemigo, ilustra al diablo, ilustra esas acciones y esas cosas que vienen sobre nuestra vida cuando no somos capaces de perdonar, de no amar la misericordia. Y a veces nosotros, bueno, es que no es fácil. Claro que no es fácil. No es fácil. Uno a veces se encuentra en medio de situaciones y le hacen cosas a uno que uno dice: uy, ¿y cómo puedo yo perdonar a esta persona? Pero si esto es tan complejo. Y no nos es fácil. Pero ciertamente allí es donde nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque el Señor dice: estas cosas quiero. ¿Por qué? Porque Él lo hace. Cuando Jesús te dice a ti: perdona a tu hermano, es porque ya Jesús te perdonó a ti. ¿Se ve? Ya Él te perdonó a ti. Y en la parábola de los talentos, Él está expresando que tú le debías mucho más a Él que lo que tu hermano te debe a ti. ¿Se ve? Impresionante esto, hermano. Porque el enemigo se cansa de hacer esta gran tarea en medio de la iglesia. Y digo gran tarea porque en el sentido de dificultad, es una gran dificultad que el enemigo mete en las iglesias. Es una gran tarea que él hace, una tarea maléfica, que es el meter la falta de perdón en medio de las congregaciones. La falta de perdón destruye al creyente, porque el creyente no entiende que Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios que perdona. Es tan impresionante que tú lo acabas de ofender ahorita y vas y te arrodillas y le pides perdón y Dios te extiende su gracia y te perdona. Impresionante el Dios de los cielos. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a no perdonar cuando Él nos perdona de una manera tan rápida? Por eso es que tenemos que tener cuidado en este sentido, porque ciertamente cuando Dios habla es porque Él establece su justicia. Y nos está enseñando que Él establece también el castigo. Porque Miqueas está diciendo eso, que nosotros tenemos que prestar atención al castigo y a quién lo establece. Tenemos que prestar atención. ¿Y cuándo prestamos nosotros atención? ¿Cuándo? Mire, Eliú habla que Dios habla al hombre de 2 o 3 maneras. En una o en 2 maneras, dice Eliú. Habla Dios, pero el hombre no lo entiende. No lo entiende. ¿Sí? ¿Cómo Dios habla? Dios habla por la predicación. Dios habla por la predicación. Y Dios habla cuando Él establece el castigo.
cuando castiga. Cuando Dios castiga, vienen las situaciones que son dificultosas. Vienen las situaciones que son difíciles de llevar, son difíciles de soportar. Y en medio de esas situaciones, Dios quiere que nosotros prestemos atención a quién estableció ese castigo. No es cualquier cosa. Cuando Miqueas lo dice, hay que entenderlo. Porque nosotros a veces estamos en medio de las situaciones y estamos reprendiendo como que el diablo fuese nuestro Señor, ignorando que nuestro Señor se llama Jesús de Nazaret. En el tribunal en el cual estamos, al cual comparecemos y en el cual somos juzgados en el cuerpo para recibir en el cuerpo. ¿Se ve? En el tribunal de Cristo. Entonces nosotros, sabiendo esto, debemos de prestar atención a quien establece el castigo. Porque al prestar atención a quien establece el castigo, entenderemos nuestras obras y qué está diciendo Dios. ¿Y qué está diciendo Dios? Mire, hasta que nosotros no alcancemos estos niveles, no lleguemos nosotros a estos niveles donde podamos comprender estas cosas, no avanzamos en nuestra vida espiritual. Porque dice Salomón que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Alguien que teme a Dios, alguien que sabe que Dios está en cada lugar mirándolo. Que Dios todo lo que haga lo ve. Impresionante. O sea, es alguien que al tener ese temor, al saber que Dios lo está viendo en todo, está comenzando a ser sabio. Eso es lo que está diciendo Salomón. Está comenzando a ser sabio. ¿Y qué es lo que nos hace hacer ese temor? ¿Qué es lo que nos hace ver? Prestar atención. Prestar atención. Que el Dios que hace misericordia no juzga. Porque Él hace juicio y justicia. Juicio, juzga. Nos juzga por medio de la palabra. Y en medio de la palabra nos mira para ver si prestamos atención. Si no prestamos atención a las palabras, Él va al otro paso. Ciertamente lo hace una y otra vez Dios. Lo hace una y otra vez. Hasta que entendemos y prestamos atención a quién es el que está estableciendo eso. Cuando prestamos atención, nuestra vida espiritual empieza a fluir. ¿Por qué? Porque empezamos a temer. Y antes de hacer algo, tememos. Entonces esas actitudes que vamos tomando, que veníamos tomando durante largo tiempo, cuando la vamos a tomar, está el temor a Dios allí y nos aguantamos y empezamos a crecer. Impresionante lo que dice Miqueas, pero pocos entienden esto aún hasta hoy. Vaya que necesitamos entenderlo, porque cuando empecemos a entenderlo, vamos a empezar a crecer. Nuestra vida espiritual va a empezar a fluir. ¿Por qué? Porque el temor de Dios va a estar en nosotros. Porque sabemos quién establece las cosas. Vamos a decir, lo que estoy pasando me lo trajo el diablo. No, Dios te está castigando, Dios te está corrigiendo por algo. Y son cosas que tenemos que entender. Tenemos que entender que Él es nuestro Señor. Y como nuestro Señor nos disciplina, como dice el apóstol a los hebreos, y dice que no menospreciemos su disciplina ni nos cansemos de ella. Porque Él al que ama disciplina, y a todo aquel que toma como un hijo lo azota. Esto es impresionante. ¿Sí? Dios es el que establece eso en nuestra vida. ¿Para qué? Para llevarnos a la altura, a la medida de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántas veces vemos niños fluctuantes? Que siempre en la iglesia son los mismos, no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque mientras esto no cambia, la persona no cambia. Cuando la persona cambia la manera de pensar, cambia su manera de vivir. Eso es una realidad. Si usted no cambia su manera de pensar, usted no va a cambiar su manera de vivir. ¿Qué hace Dios en nuestra vida? Dice Pablo que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto está en 2 Corintios 10:4. Sí, habla de que esta palabra es poderosa para la destrucción de fortaleza. Fortaleza es una serie de pensamientos que se hacen en nuestra mente y son fortalezas.
Son fortalezas. Mire, hay personas que llegan a la iglesia y usted los ve con sus fortalezas. Y ellos, en vez de luchar por prestar atención, luchan por tratar de prestar atención. Y no luchan por prestar atención. Porque son fortalezas. Mira, las fortalezas son algo tan tremendo que el enemigo hace, que lo hace de manera sutil, como hablamos días atrás. Sutil, de una manera suave, delicada, que ni siquiera nos damos cuenta. Y cosas que parecieran ser tan simples, el enemigo las coloca allí para evitarnos a nosotros tener aquello que es realmente lo poderoso de Dios. Dice Pablo que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Pablo la ilustra allí en 2 Corintios 10 y dice que son almas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En el libro de Efesios él lo ilustra que el apresto del evangelio es como nosotros caminamos, es con lo que nos calzamos para caminar. Imagínate lo poderosa de esta palabra, el diablo lo sabe. El apóstol a los hebreos dice que es espada de dos filos que penetra. Impresionante, porque Efesios 6 también dice que es la espada del Espíritu, la palabra. ¿Sí? Son cosas que cuando nosotros como creyentes las entendemos, nosotros nos podemos ir armando y nos podemos ir fortaleciendo. A veces llegamos al Señor y llevamos una vida cristiana que va en avance porque tenemos ese ánimo de crecer y tenemos esas ganas y no entendemos que ese ánimo y esas ganas estuvieron allí porque no habían fortalezas. Porque cuando eso podíamos escuchar la palabra sencillamente. Y cuando escuchamos la palabra con sencillez, porque no sabemos nada, no entendemos nada, no la hemos oído repetitivamente, entonces esa palabra ahí con sencillez puede producir algo. Y esa palabra ahí con sencillez puede ir esa palabra con sencillez llenando nuestras vidas. Y por eso éramos de una manera distinta. Éramos para algunos, ciertamente para algunos eran así en un tiempo, porque con sencillez la recibíamos. Pero esa misma palabra en el tiempo, si nosotros no estamos escuchándola siempre con la misma sencillez, con las mismas ganas, con el mismo deseo, con ese mismo entusiasmo para Cristo, esa palabra la vamos convirtiendo en fortalezas que van impidiendo después que entre esa verdadera palabra que nos sana, que nos limpia y que nos lleva a Cristo. Es triste ver estas cosas a veces, pero uno lo ve mucho. Porque lo triste del hombre que ya es natural, que ya dejó de ser espiritual en algún momento de su vida, es que no entiende que el espiritual siempre se va a dar cuenta que esa persona ya es natural. Ya es natural, no puede ir a lo espiritual. Pero la persona natural no puede juzgar al espiritual, no puede ver las cosas del espiritual, no las puede ver. Porque no entiende, se han de discernir espiritualmente. Pero ¿quién discierne espiritualmente? Dice que el que tiene la mente es Cristo, el Espíritu Santo allí guiando a la persona. Pero hay personas que piensan que el Espíritu los va a guiar cuando oran o los van a guiar cuando ayunan, y no entienden que el Espíritu Santo los va a guiar es cuando escuchan la palabra por fe. Dice Pablo, ¿ustedes recibieron el Espíritu por oír con fe o por el hacer las obras de la ley? El Espíritu lo recibimos, ¿por qué? Oír con fe. Oír con fe. Y son cosas, porque las cosas de Dios vienen es así. Jesús en un momento que él empieza a hablar de su cuerpo, que era necesario que comieran su carne y bebieran su sangre. Algunos decían, dura esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Jesús le dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ciertamente. Porque a veces el mensaje no parece para el hombre natural. No parece, porque las palabras son ciertamente un concepto para la mente humana. Y trae su contexto y se conceptualiza de muchas maneras. Pero Jesús dice que es espíritu y es vida. Aunque ella trae su concepto y uno puede contextualizarla de muchas maneras, de acuerdo al estudio, a lo que yo haya aprendido, si no sé mucho, si sé poco, yo puedo tener una interpretación distinta.
Pero Jesús dice algo que va más allá en esa palabra, y es que es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Y si tú no entiendes esto, tú nunca vas a poder prestar atención a quién establece el castigo. Y si no prestas atención, nunca vas a poder tener temor delante de Dios. Y sin temor delante de Dios te vas a perder. Porque el temor a Dios es el comienzo de la sabiduría. El comienzo, el mero comienzo de la sabiduría. Porque cuando empezamos a temerle, nos empezamos a guardar. A veces vemos personas que aplican las cosas de Dios, que andan, que caminan con el Señor, que se sujetan, que obedecen, que antes de levantársele a su pastor, antes de responderle feo a su pastor, mira, lo piensan 10,000 veces, porque son personas temerosas de Dios, porque saben quién establece aquello y tienen temor a Dios y por eso no lo hacen. Pero son personas que saben prestar atención a quién lo establece, y eso viene de aquí. De aquí. Y es triste ver, da tristeza ver cómo muchas personas se pierden lo mejor de Cristo por no entender. Dice el Evangelio de Juan 11, creo que es, si no me equivoco. Juan 11, resurrección de Lázaro, muerte de Lázaro, Juan 11. En el libro de Juan 11, allí está eso. Dice la palabra que Marta, esta mujer llamada Marta, Jesús le decía las cosas, que Él era la resurrección en la vida, y ella todavía, no, Señor, si tú hubieses estado, no hubiera pasado esto y todo. ¿Por qué Marta tiene esa actitud? Porque mientras María estaba allí vislumbrada escuchando al Señor, Marta estaba afanada, ¿se ve? Estaba afanada con muchos quehaceres, muchas obras, en vez de estar allí vislumbrada escuchando al Señor. Qué impresionante esto. Es tan impresionante, mira, que yo he contado mi testimonio, cómo yo llego al Señor en una iglesia donde no había un pastor, y cómo en medio de un lugar donde no había una doctrina bíblica, porque se enseñaban cosas al azar, no se hacían discípulos, yo puedo recibir vida, porque estas palabras son espíritu y son vida. Y está en el sentido en que yo la escuche, en el sentido en que yo la desee. Allí es donde está el espíritu y está la vida. Por eso digo que a veces me da tristeza con personas que uno los está y uno va montado ahí corrigiéndole, pero no entiende, porque perdieron el norte desde hace rato. Así estaba la iglesia de Éfeso, no entendía que había perdido su primer amor y necesitaba ir y empezar a hacer las primeras obras. ¿Por qué Jesús no le dijo las segundas obras? ¿Por qué le dijo las primeras obras? Porque las primeras obras es cuando llegamos a Él, cuando vemos al Señor y estamos con ese deseo de conocerle, estamos allí con sencillez de corazón, tratando de saber quién es ese Dios, de escucharle, de llenarnos de Él. Y ciertamente cuando estamos así es que vienen esas palabras que son espíritu y son vida y nos llenan. Y nos llenan. Y nuestra vida es diferente. Hay amor, hay misericordia y estamos siempre perdonando y avanzando, creciendo. ¿Por qué las personas se amargan? Porque no perdonan. Y vemos personas que no perdonan, que siempre están, no, pero que este me hizo, que este me hizo. Y son cosas. Tenemos que aprender a perdonar, a dejar cosas atrás, pero para poder hacerlo, no depende de nosotros. Dependen de estas palabras, que son espíritu y son vida. De recibirlas, de saber que las palabras Cristo las trajo, pero para que nos dieran vida. Él dijo, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay algunos que no entienden esto. No, Jesús vino y ya un producto terminado. Ahora tenemos vida y vida en abundancia. No, yo vine, la palabra hoy vino para que tú tengas vida y vida en abundancia.
Para eso vino hoy el mensaje. Ese mensaje vino con un propósito de parte de Dios. Vino a quebrar cosas que Dios ve en tu vida que te impiden caminar libremente con Él. Y como Dios ve que esas cosas están allí y te impiden caminar libremente con Él, Él envía la palabra que será prosperada en aquello para lo cual Él la envió. Impresionante. Pero si nosotros no entendemos esto, mañana vamos a seguir igual y seguiremos siendo los mismos. Cuando en un momento las cosas pueden cambiar, si entendemos que la palabra es espíritu y es vida. Si entendemos eso y escuchamos con detenimiento lo que el Señor nos está diciendo, nosotros podemos ser mañanas de otra manera y podemos proseguir y seguir y proseguir en conocer al Señor y avanzar y conocerle cada día más. Y como dice la Escritura, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor, que hago juicio y justicia y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, que yo sé que el que establece el juicio y la justicia en la tierra es Él. Es Él. El que corrige y el que castiga es Él. En tiempo de acá estaba este profeta Micaía y le decían a Micaía: no, mira, no vayas a profetizar mal, porque todos los profetas a una dicen bien al rey. No se te ocurra. Este profeta aparece allí porque había otro rey allí, que era el rey de Judá, el rey Josafat, y mandó a buscar si quedaba un profeta del Señor para que hablara. Pero acá le decía: no, este hombre siempre me habla mal, siempre me dice mal y siempre continuamente me profetiza mal. Ciertamente Jesús habló esto: cuando hablen bien de ustedes, preocúpense, porque así hablaron de los falsos profetas, hablaban bien de ellos. Pero cuando hablen mal de ustedes, gócense, porque así hablaban de los profetas antiguos. Es tremendo lo que el Señor dice, porque son las palabras las que a veces nos hieren, pero nos hieren porque estamos escuchando lo duro de ese dictamen que Dios está dando, ese juicio que Dios está declarando, ignorando que ahí detrás de eso duro está la influencia de Dios, está el espíritu y está la vida. Cuando Elías, Dios le dice: párate a la puerta porque voy pasando. Y dice que él escuchó sonido, un terremoto, y él no se paró sino hasta que escuchó un silbo apacible. Y todo aquello lo produjo fue Dios cuando iba. Pero Dios estaba en el silbo apacible. ¿Se ve? ¿Cómo Elías supo aquello? Porque Elías sabía quién establecía, que es el Señor. Y nosotros tenemos que saber eso, porque a veces la palabra nos llega así, porque Dios nos dice en nuestra cara: estás haciendo esto. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos ha dicho palabras así directamente? Eres esto. Y uno tiene que: sería el Señor, fue el Señor. Y entonces, porque Él es directo. Pero allí en eso que Él te está diciendo, hay espíritu y hay vida. Tú escoges en decir: dura es esta palabra. O como decían: qué fastidio es esto. Decían la gente de Israel en tiempo de Malaquías: qué fastidio es esto. Claro, porque a veces cuando escuchamos las cosas repetitivamente, pensamos que el pan que el Señor pone sobre su mesa es inmundo, pero ciertamente no lo es. Porque el que ha dejado el camino, ya la reconvención le molesta, le es fastidiosa, ya no es lo mismo. Entonces le echan la culpa a la palabra, le echan la culpa a los predicadores. No, el problema está en nosotros. Lo que tenemos que corregir no somos nosotros. Ver dónde caímos, ver dónde dejamos de escuchar, ver dónde dejamos que esa palabra traspasara y transformara nuestras vidas. ¿Cuándo se acabó eso en nuestra vida? Prestemos atención para que avancemos, porque ciertamente necesitamos avanzar. Dios quiere darnos vida, a eso vino. Él no vino, el Hijo del Hombre, decía Jesús, no vino a perder las almas, sino a salvarlas. No vino a perderlas, sino a salvarlas. Dice el profeta que Dios no quiere que ningún alma se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Ese es el deseo de Dios.
un Dios bueno y maravilloso. Es el Dios que nosotros nos gastamos, un Dios glorioso. Pero si no prestamos nosotros atención, vamos a estar en esa lucha con Dios, tratando de resistirlo. No, pero es que no me gusta, es que es muy duro. No, dura es esta palabra para ti. Tú tienes palabras de vida, Señor. ¿A dónde iremos? Esa es nuestra respuesta, la de los creyentes. ¿Por qué? Porque en la palabra hay espíritu, hay vida. Santiago dice que el que la recibe, esa palabra puede salvar su alma. Porque cuando nos suceden las cosas, como estamos en la natural, no vemos lo espiritual que allí está pasando. Pero cuando vamos al espíritu, vemos la lucha que hay. Demonios tratando de detenernos. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos está estableciendo algo. Y Él es anticristo. Se opone contra todo lo que se llama Dios. Él se opone y resiste porque no quiere que se salven las almas. Por eso es necesario que uno atienda, que uno entienda quién establece el juicio y la justicia, quién establece el castigo, quién lo establece. Hay que saber quién lo establece. El creyente sabe que no hay castigo que no establezca el Señor. Él establece lo que hay, porque Él es el Rey del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. ¿Y desde cuándo Él es Rey del cielo, la tierra y debajo de la tierra? ¿Desde que murió Cristo? No, desde que creó el mundo es el Rey de los cielos y la tierra. Cuando muere Cristo para darnos esa potestad a nosotros, a los hombres como iglesia, de reinar, de ser un reino de sacerdotes acá en este mundo. Para eso Él se hace hombre. Pero algunos no entienden esto hasta hoy. Porque Él siempre ha reinado. Él siempre ha sido el Rey. Alzad puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Siempre ha sido Rey. Siempre. Dice Isaías que sus faldas llenaban el templo. Decía Isaías, allí estaba el Señor sentado. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. El poder es de Él y siempre va a ser de Él. Siempre. No hay manera de resistir a Dios. Pero tenemos que prestar atención, porque a veces pensamos que nuestra justicia vale algo. Nuestra justicia, dice Isaías, que es como un trapo de inmundicia delante de Él. Isaías, después de decir todo esto, clama: ¿podremos acaso ser salvos? ¿Podemos acaso ser salvos? Imposible. Necesitamos su justicia, como dice Miqueas. Él hará su justicia en mí. Amén. Él hará su justicia en mí. Él la hará, porque Él es el Rey de la justicia. Al sea la gloria para siempre. Bendito su nombre, porque es glorioso. Al sea la adoración y la alabanza. Solo Él es digno. En Él está nuestra esperanza. Él sabe por qué hace las cosas. Tenemos que prestar atención, hermano, porque los tiempos de hoy, los tiempos que estamos pasando ahorita son tremendos. Lo que pasa es que a veces estamos en la carne y estamos solamente mirando la situación. Ay, que esto sí está difícil. Ay, que ahora cómo no va a ser. ¿Cómo vamos a estar así? No. Pero yo al Señor esperaré. Pero yo al Señor esperaré. Yo en el Dios de mi salvación esperaré. Eso decía Miqueas. Yo le esperaré a Él. A Él yo miraré. Yo no voy a estar mirando las situaciones. Claro que las vemos y son duras. Y miramos lo que pasa, pero es duro. Pero no estamos siendo arropados por eso. Porque más arriba de eso está nuestro Señor. Es así. Y mientras a muchos les falte, a nosotros no. Mientras mucho escasee, uno dará a otros. Esa es la confianza, y así ha de ser. Porque todo funciona es por nuestra fe. Pero si no recibimos la palabra como Dios quiere que la recibamos, ¿cómo tendremos esas cosas? No hay manera. Jesús hablaba a muchas personas que tenían oídos para oír, pero Jesús
hacía hincapié: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ciertamente, ciertamente. Y dice el Espíritu Santo que muchas personas se maravillaban de lo que él hablaba. Y decía: ¿de dónde ha sacado estas palabras este? No es el hijo del carpintero. Impresionante. ¿De dónde saca estas palabras? Porque cuando somos personas que nos maravillamos por lo que Jesús dice, por las predicaciones, podemos extraer allí esa revelación del Espíritu Santo y podemos decir: uy, ¿de dónde el hermano saca esas palabras? ¿De dónde vienen esas palabras? Ciertamente la revelación del Espíritu hace eso. Ciertamente. Porque Jesús venía a hablar lo que nunca se había dicho, lo que nunca se había hablado. Es el Espíritu Santo que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, Dios la ha preparado para los que le aman. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entenderlas. Porque la pregunta es: ¿cómo es que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre? ¿Cómo es esto? Porque en realidad Dios no los ha dejado verla. ¿Se ve? Porque dice Pablo: la sabiduría oculta. ¿Oculta por quién? Isaías dice: envíame a mí. Y Dios le dice: ve, pero viendo que no vean, oyendo que no oigan. Dios la escondió. Dios la escondió. Y tú tienes que saber eso como creyente, porque el evangelio es poder para el que cree. Tenemos que entender eso. Como creyentes tenemos un alma que es nuestra fe. Esa es nuestra alma. Pero tenemos que usarla. Tenemos que usarla, porque a veces pensamos que la fe no es para: ay, yo tengo fe y creo en Jesús y me siento en la iglesia. No. Al comenzar el mensaje, usa tu fe. Usa tu fe. Escucha al Espíritu, escucha la palabra. Por medio de la fe viene la revelación, y por medio de esa fe Dios te capacita para que puedas vivir en santidad, en integridad, y puedas hacer las cosas que le agradan a Él. Porque una misma palabra, dice Pedro, mira lo que dice Pedro, y hay algunos que no entienden porque dicen: ah, no, ese era Israel. No, escucha bien. Dios dice, Pedro, que la piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y piedra que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mira esto. ¿Quiénes desecharon la palabra? Los edificadores. ¿Quiénes son los edificadores? Allí Pedro estaba hablando del Israel, pero no está hablando nada más del Israel. ¿Quiénes son los edificadores? Todos aquellos que nos acercamos a Jesús por su palabra. Y tenemos dos opciones con esa palabra. Y las opciones es que esa palabra nosotros vayamos tras ella. Dice Pablo a los romanos que ellos tropezaron porque iban tras esa palabra no por fe, sino como por obras de la ley. Amén. Para hacerla, y no por fe en ella. ¿Se ve? Tropezaron por ello con la piedra de tropeza y de caída que Dios puso. Pero es la misma palabra. Pero Pedro dice algo que es lo que me da el entendimiento a mí. ¿Qué necesito yo? Pedro dice: para ustedes Él es precioso. Para ustedes Él es precioso. ¿Quién es precioso? Ay, qué bonito, Jesús, me acuerdo de Él como murió en la cruz. No. Para el creyente lo que es precioso es la palabra. ¿Se ve? Y cuando escucha la palabra y cuando Dios le revela un misterio, uy, es que quiere contarlo, quiero hablarlo, quiero decirlo, uy, algo nuevo, uy, hoy aprendí algo diferente. Gloria a Dios, porque la palabra es preciosa. Y cuando es así, esa palabra nos capacita para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque somos renacidos, vueltos a nacer de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué impresionante. Entonces, ¿dónde está el problema, hermano? Aquí está el problema. Nuestra recepción
puede darnos el producto final, sea para bien o sea para mal. Si no estamos pendientes a quien establece, tenemos problemas. Cuando yo escucho un mensaje de X predicador, yo sé que el predicador que está allí es ese, pero yo no estoy pendiente del predicador, yo estoy pendiente del mensaje. ¿Se ve? Del mensaje. Ojo, no del mensajero, del mensaje. Porque el mensaje es lo importante, no el mensajero. Los mensajeros nada somos. El que es el mensaje. Él sí es. Y vaya que es. Porque Él sostiene los cielos y la tierra con la palabra que sale de su boca. El mensaje. Cuando yo entiendo esto, que es el mensaje, lo que yo necesito, en mí va a haber otra disposición, porque esa disposición me la va a dar el Espíritu. Nota que los discípulos de Jesús, los más esforzados, los que siempre estaban en las situaciones, los mismos que acaban de descender desde el monte, que Jesús les dijo, no digan nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Jacobo, Juan y Pedro. El primero fue mártir. Los otros dos murieron después, Pedro y después Juan. Pero vemos que esos tres siempre estaban en las situaciones con Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús iba a orar en su hora final, ahí estaban ellos tres. Pero hubo algo allí que Jesús le dijo a ellos. Ellos se quedaron durmiendo. Y Jesús iba a Pedro, que era el líder, le decía a Jesús, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué veo yo acá? Lo que es prestar atención. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces tratamos de orar y nos quedamos dormidos, porque no estamos prestando atención a que el espíritu es el que va a estar dispuesto. Cuando tenemos la capacidad de prestar atención, ojo, es una capacidad que viene por el Evangelio, porque el Evangelio es capacidad de Dios a todo aquel que cree. Dunamis, poder de dinamita, porque de dunamis viene la palabra dinamita, que es poder explosivo, pero también dunamis significa capacidad. O sea, esa capacidad viene en el Evangelio, que es la gracia, la influencia de Dios. Viene en el Evangelio, pero capacidad ¿para qué? Para todo, hermano. Para vivir una vida como Cristo. Cuando usted le hablan de Haris, que es gracia, usted solo tiene que saber que Haris es vivir como Cristo. Porque es Cristo en nosotros. Pablo decía, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en mi cuerpo, en mi carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Amén. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque todo lo que él podía hacer lo hacía por esa fe que tenía en Cristo Jesús. Pero eso no se gana si yo no entiendo lo más importante. Y vaya, hermano, yo muchas veces veo las situaciones y yo digo, a veces yo entiendo. Las personas se detienen por el tiempo, se cansan. Pero créelo que la misma palabra de Dios está allí. Y aquí hay héroes de la fe porque ellos no se cansaron. Ellos conservaron su paciencia. Ellos conservaron la misma esperanza del comienzo. ¿Se ve? La misma esperanza la conservaron. Y esto es impresionante. Porque cuando somos gente que escucha a Dios, donde estemos, hermanos, y estamos escuchando un mensaje en la televisión y vemos una palabra, amén, gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús, estamos siempre saltando a ese Dios glorioso, porque la palabra en nosotros es viva, vive, salta, y es un río para vida eterna. Ya brinca en nosotros,
porque está viva. Pero cuando usted ve a las personas durmiendo, si estas personas estarán en un servicio, ¿cuántas veces me toca ver por servicio por televisión? Y veo a las personas jugando con su teléfono, y a otros hablando, y otros viendo allá la cámara, cualquier tontería, descuidado. Y uno dice, ¿será que esta gente tiene relación con Cristo? ¡Claro que no! ¿Qué relación van a tener con Cristo? Si el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No pueden tener relación con Cristo. Cuando tenemos relación con Cristo, estamos expectantes, porque Cristo nos está abriendo los ojos, y estamos allí en el sentido de lo que se está hablando. Dice que ahí estaba Lidia, y el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tremendo lo que hace Dios cuando prestamos atención que Él es. ¿Y dónde está el meollo del asunto? Que nos olvidamos de Dios, hermano. Cuando usted ve gente así, que andan así, se olvidaron de Dios. Se olvidaron que quién es su Señor. Se olvidaron quién pagó por ellos. Se olvidó quién purificó sus pecados. Pero el que no se olvida está añadiendo a su virtud conocimiento. Y ahí va el conocimiento, dominio propio, al dominio propio, amor fraternal. Y allí va añadiendo porque va creciendo, va avanzando porque está prestando atención. ¿Qué diferencia? Y vaya que nos conviene prestar atención, porque los tiempos cambian y arrecian. Y Dios nos llamó con un propósito, de tomar aquello para lo cual Él nos llamó. A Pablo lo llamó a tomar algo. Pablo dijo, he acabado la carrera. He acabado la carrera. Por lo cual me espera, decía Pablo. Pablo dijo, he hecho lo que me encomendaron hacer. Qué importante esto. Qué importante que después de lucha podamos decir, bueno, Señor, a punto de caer estuve aquí, a punto de desmayar estuve aquí, a punto, pero mira, Señor, seguí, vi tu gloria, vi tus cosas, y mira, he acabado la carrera. Así estuvo Pablo. He acabado la carrera. Esto es para gente de fe, hermano, porque a veces yo quisiera sacarme el corazón y dárselo a algunos para que entendieran, porque no entienden. Y como no entienden, no pueden mirar al espiritual, porque naturalmente no se entienden las cosas de la fe, o esa palabra que está allí, o es esa palabra que está allí. No hay otra manera de ver a Cristo. Para eso se escribió la palabra. No es que anda alguien ahí como Adrián Asi diciendo cosas que ni ve. El espiritual juzga, porque la palabra es viva para él, es viva. Es espíritu y es vida, y Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero el natural no entiende, porque no entiende. Dice Pablo que para él son locuras, no entiende. ¿Por qué? Pablo dice, porque se han de discernir espiritualmente, o sea, recibiendo esa palabra como espíritu y vida. Es la única manera. Es la única manera. No hay otra manera. Y para recibirla así necesitas la mente de Cristo. Actitud. Fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Uy, gloria a Dios, porque Él sabe lo que necesitamos. Él lo sabe. Vaya que es hora de levantarse del sueño, porque a veces nos dormimos y no entendemos, porque hay gente que es tan carnal que no entiende ni que le predique, bueno, como dice Abraham a Lázaro, ni que se levante los profetas, no creerá. Necesitamos escuchar. Y escuchar con fe, atender, saber que Jesús estableció el mensaje. Allí está. Hoy este es el mensaje para ti. Escucha, atiende, crece, avanza. Ya es hora. Ya está bueno. Ya es hora de avanzar. Es hora de crecer. Hoy, dice el Espíritu Santo, es el día aceptable. Hoy
es el día de salvación. Hoy, hoy, hoy. No mañana, no es que ahora sí me voy a esforzar. ¿Sabes de dónde viene esa expresión? No, ahora sí, estoy viendo lo que el Señor me dice. ¿Sabe de dónde viene esa expresión? De una culpabilidad que hay en nosotros porque estamos descubiertos. Pero una culpabilidad que prolonga el hacer lo justo para después. No, ahora sí. No, el Espíritu Santo dice, no, ahora sí no. Hoy es el día de salvación. Hoy. Y hoy es que yo tengo que abrir mi oído y escuchar lo que el Señor me está diciendo. Porque necesito crecer. ¿Quién lo necesita? Yo. ¿Quién necesita crecer? Diga yo. Necesitamos crecer. Necesitamos avanzar. Porque Dios nos ha llamado a avanzar. No a mí solo, no a usted solo. Dios nos ha llamado a avanzar a todos. Y todos decidimos el avanzar. Todos decidimos crecer. Es una decisión que nosotros tomamos. Pero cuando la tomamos, grandes cosas suceden. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu voluntad, Padre, por tu bondad. Gracias por el privilegio, Padre, que me has dado para servirte. Digno eres tú, Padre, de recibir la gloria, la honra, la alabanza. Y digno eres tú de ser alabado, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y lo hacemos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, amado Padre. Entregamos este servicio y te damos gracias. Gracias por mis hermanos. Guíalos a sus casas, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén.